El primer momento en que el gobierno Petro llega al escenario del gobierno es un hecho histórico en Colombia, porque después de más de 200 años de vida republicana, por primera vez en la historia, un gobierno de izquierda llega a ejercer claramente. Y este gobierno tiene una característica, que es que tiene un gran arraigo popular, una legitimación con más de 11 millones de votos, que es un fenómeno que en Colombia nunca había ocurrido. La máxima representación que se había tenido fueron en épocas de la Unión Patriótica, donde se logró llegar a tener una representación importante, producto del proceso de paz, que este movimiento surge producto de un proceso de paz, donde están procesos de izquierda, también personas independientes y movimientos liberales que de una u otra manera convergían en la defensa de los derechos sociales. Esta Unión Patriótica fue exterminada en Colombia y desafortunadamente con parte de la acción de gobierno, con la complicidad de funcionarios del alto gobierno, de sectores de las fuerzas militares, y ya hoy es público porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos predijo ya una sentencia en la cual mandata al gobierno colombiano para pedir perdón por este exterminio, por este genocidio que se cometió con la Unión Patriótica. Ese es como el precedente importante. Luego tenemos que decir que hubo bastantes magnicidios, en el sentido de que tres candidatos presidenciales fueron también asesinados en plena campaña. Todos los senadores y representantes y concejales fueron asesinados y sacados del escenario político. Esto deja una lección, y la lección es que Colombia tiene que aprender a tratar sus diferencias de manera dialogada y no a través de eliminación física del contradictor. En eso hemos estado trabajando y ese es el espíritu de lo que está planteando hoy el presidente Gustavo Petro. Que hay unos antecedentes importantes en los procesos políticos que se estaban llevando en nuestro país, que hoy han ayudado a que efectivamente este gobierno de izquierda llegara al escenario político. Pero tengo también decir de que el gobierno de Petro ha llegado porque también tiene otro antecedente importante, que es el proceso de paz de Colombia. El proceso de paz de Colombia potenció mucho procesos democráticos, así en medio también de las desapariciones, en medio de desplazamientos, pero hay que decir que afianzó la confianza de grandes mayorías nacionales para que efectivamente se pudiese avanzar. Luego vino un estallido social, y en este estallido social es donde la gente manifestó una gran inconformidad, primero por el incumplimiento de acuerdos, pero dos, porque no se estaban violentando los derechos humanos, sociales, económicos, y los jóvenes ocuparon la primera línea en buscar reivindicaciones específicas como salud, trabajo, derecho a la educación, pero sobre todo también de participación en la política, un combate frente a la corrupción y mayor transparencia y profundización de la democracia. Luego, después de estos dos antecedentes, llega el proceso electoral y el movimiento del pacto histórico, que es la alianza que se hace desde los sectores de izquierda y progresistas. El presidente llega con un mandato muy claro, y ese mandato se compendia en un Plan Nacional de Desarrollo que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, donde a través de la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental y las mujeres decimos de la justicia de género, es que el país se propone desarrollarse. Y para ello traza unas estrategias. La primera estrategia que se coloca a ese nivel es la necesidad de la lucha contra la desigualdad social. Esto implica una lucha contra la pobreza, y en esa lucha contra la pobreza es fundamental porque la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer los derechos. No es lo mismo el derecho a la educación para el que tiene que para el que no tiene. No es lo mismo el derecho a la justicia para el que tiene que para el que no tiene. Y así cada uno de ellos. Por eso entonces es que se pone en primer lugar la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza,
Y para poder hacerlo, entonces proponemos unas reformas estructurales. Y en estas reformas estructurales es que se cimenta la base o el corazón de la estrategia del accionar de nuestro gobierno, del gobierno del cambio. Y entonces aparece la reforma laboral, la reforma pensional, reforma a la salud, la reforma agraria, que es la lucha por la tierra, y la reforma también en la transición energética, que es el corazón, decir, del el proceso internacional que el presidente Gustavo Petro ha venido consolidando a través de la integración, de la cooperación, pero sobre todo de entender que hay que cuidar la naturaleza. Si destruimos la naturaleza, no hay ninguna posibilidad de desarrollo. Y eso se expresa en la crisis y el cambio climático. Es decir, que efectivamente en la reforma laboral se ha hecho un gran trabajo, primero, para visibilizar la necesidad que hay de avanzar hacia un trabajo digno y decente, a un trabajo con derechos. Y esto fundamentalmente en Colombia había habido una contrarreforma que en aras de cumplir unos objetivos económicos, que era supuestamente generación de mayor empleo y de la lucha contra la informalidad, se habían recortado los derechos de los trabajadores. No se cumplieron los objetivos de empleo, tampoco se manejaron, se disminuyó la informalidad, pero los trabajadores por más de 32 años perdieron muchos derechos. Entre ellos, por ejemplo, la jornada de trabajo, porque la jornada diurna la habían puesto desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Un país que no es estacional, le extendieron su día hasta las 10 de la noche simplemente para no pagarle las horas extras y el recargo nocturno a los trabajadores. Se había destruido también los contratos de aprendizaje, que son los aprendices que llegan al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. A ellos se les había recortado de un 100% a un 75% y se habían deslaboralizado. Y de igual manera hay que decir que el término de las cesantías y otros derechos que habían ganado los trabajadores en sus luchas fueron totalmente destruidos. Con esta reforma se puso al centro la restauración de derechos, pero lo más importante es que se demostró que el empleo no se puede generar destruyendo los derechos de la gente. Creo que esto es una lección importante y se logró a través de ello que por primera vez en el país se hiciera un debate sobre derechos laborales, que la gente defendiera, que la gente entendiera. Y este es una estrategia que trabajamos que se llamaba Reformas a la Calle. Y nuestro objetivo era que todos los colombianos, los trabajadores, conocieran esa reforma para poder que, entendiéndola y comprendiéndola, la pudieran defender. Pues bueno, ese es el primer gran logro. La reforma está aprobada, hoy hay unos nuevos parámetros, hoy hay un salario digno y decente, hoy podemos decir que está la seguridad social avanzando, pero sobre todo que es la posibilidad de formalizar a cerca de 5 millones de hombres y mujeres que hoy no tienen ninguna posibilidad. El caso, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas, el caso de los trabajadores del campo, el caso de las plataformas digitales, que hay una regulación para ellos, fundamentalmente aquellas que están georreferenciadas, pero también la conversión laboral. Eso significa que con las transiciones energéticas, al tú salir de las energías fósiles, pues lógicamente que toda esta masa laboral quedaría en el aire. Entonces lo que se hace es un proceso de reconversión para que los trabajadores se capaciten en otros ejercicios y se posibilite para que puedan también tener unos procesos de trabajo digno y decente. Y otro elemento muy importante son los empleos verdes y azules, que están de la mano con la transición a energías limpias. Creo que es el momento en que se han unido y articulado todo lo que significan las agendas laborales y las agendas ambientales, lo que implica que tiene que haber una reconstrucción de las relaciones con la naturaleza y una transformación de aquellas economías de empresas que producen con contaminantes. Eso implica que tiene que haber también
un cambio cultural importante y a eso le estamos apostando. Hay un proceso y un ejercicio de la oposición que está hoy representada en la derecha y en la extrema derecha en nuestro país, de un bloqueo económico, de un bloqueo político que ha trabajado para impedir que esta reforma se hace. Ha sido de tal magnitud que, por ejemplo, el Senado de la República, que su función es debatir las leyes, se ha negado a debatir las leyes, se ha negado a debatir las propuestas de reformas. Eso llevó a que el gobierno presentara entonces, si el Senado no va a debatir, pues entonces nos vamos a una consulta popular para que sea el pueblo, que es un camino que nos permite la Constitución, el que decida en última instancia y desde allí le diga con claridad, ¿vamos con reformas o no vamos con reformas? Esto hizo entonces que la consulta popular no fuera, pero sí se revivió la reforma y hoy es ley de la República. Ahora se está trabajando para justamente reglamentarla y hacerla realidad, fortaleciendo un sistema de inspección y vigilancia. Pero déjeme contar que es muy importante porque la matriz de la derecha siempre ha sido un mito. Y el mito es que los derechos de la gente acaban con sus negocios. No es así. Nosotros no cerramos empresas. Nosotros lo que estamos buscando es que las empresas se fortalezcan, que sean potentes, que sean fuertes, pero sin precarización laboral. Ese es el objetivo central de todo este proceso que hemos llevado. Yo pienso que hablar de las mujeres es hablar de la lucha de resistencia y de la resiliencia que hemos hecho las mujeres con un gran aporte a la transformación de nuestros territorios y a la transformación de la región como tal. Creo que es muy importante visibilizar estos ejercicios. Hablar de las mujeres es hablar de las luchas, hablar de las mujeres es hablar de procesos, es hablar desde lo afectivo, pero también desde lo social. Las mujeres hemos sido víctimas, pero también somos esperanza. Somos las arquitectas del tejido social en los territorios fundamentalmente. Las mujeres hemos jugado un papel muy importante en la lucha antimilitarista, en la lucha contra el fascismo hoy. Entonces, las mujeres jugamos un papel muy importante, al lado de entender que la emancipación de la mujer va de la mano con la emancipación de la sociedad. Y no puede haber emancipación de la sociedad si no hay emancipación de la mujer. Por eso la lucha por los derechos sociales, económicos, reivindicativos de las mujeres hacen parte de la gran lucha por la emancipación social. Y como decía Hannah Arendt, es que el dolor y el sufrimiento no es inherente a la condición del ser humano. Este es producto del sistema de injusticia social que se ha impuesto a través de los mercados. Y esto simplemente dice, la explotación mata el cuerpo y la opresión mata el espíritu. Entonces luchamos contra la explotación por la libertad, por la dignidad. Es muy importante plantear aquí que en Colombia lo que ha habido no solamente es un bloqueo político, sino que tenemos un poder judicial hostil al gobierno, de igual manera un legislativo hostil al gobierno, y tenemos que decir que buena parte de los pesos y contrapesos del país se han venido consolidando en un proceso de hostilidad al gobierno. Pero a eso es lo que la izquierda y el gobierno ha planteado es responder con un proceso de unidad, con un proceso de un acumulado también histórico en las luchas sociales. Ha habido una identidad del gobierno con su clase trabajadora. Ha habido una identidad del gobierno, por ejemplo, con los ancestros, con los indígenas, con los afrodescendientes, con las mujeres, con los jóvenes. La derecha ha buscado dividir e implosionar. Hoy nosotros, el pacto histórico responde con un proceso de unidad claramente, donde los partidos que hoy constituimos el pacto histórico damos un salto cualitativo de un partido de coalición a un partido
unitario de movimientos, que es lo que hoy estamos nosotros consolidando y que justamente el Consejo Nacional Electoral, que está mayoritariamente representado por la derecha, está impidiendo darle la personería jurídica completa a este movimiento. Hemos hecho una consulta popular a la que la oposición se opuso con todo, pero que efectivamente se realizó con una participación muy importante, a pesar de que suprimieron muchos puestos de votación, de que no hubo las garantías suficientes. Hubo más de 2.800.000 colombianos y colombianas que participaron, lo que nos genera un entusiasmo. Nos dice claramente, lo que nos muestra es de que si estuviéramos al 100% en las garantías, tendríamos en esa mesa más de 6 millones de votaciones, lo que nos da la esperanza para poder tener claro de que vamos a tener una mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Y hoy nuestro candidato de izquierda, el único candidato de izquierda, es Iván Cepeda, con el cual vamos a trabajar para ir al Frente Amplio. Yo creo que todos debemos conocer que esa es nuestra esperanza, ese es nuestro proceso y vamos a trabajar duramente para que la derecha no regrese al poder en Colombia, pero sobre todo para que la democracia se profundice y con ellos la justicia social y los derechos de la gente. El gobierno de Petro ha tenido otra característica y es su trabajo internacional. El primer acto de gobierno de Gustavo Petro fue estar en el puente Simón Bolívar en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y abrir este puente. Ese es un mensaje muy poderoso porque es el hermanamiento entre pueblos y ha dicho con claridad, no habrá guerra entre Colombia y Venezuela. Al contrario, serán pueblos que se hermanen, serán pueblos que se integren, serán pueblos que se respeten. Nosotros defendemos la soberanía nacional y desde allí rechazamos claramente todo el despliegue militar, la ofensiva y amenazas que han desarrollado los Estados Unidos con sus buques de guerra, con su despliegue naval, militar y aéreo en la zona del Caribe, porque eso no es un atentado contra Venezuela, es contra toda la región, pero nosotros tenemos claridad que la lucha contra las drogas es el pretexto, tal y como ocurrió en Irak, que lo que vienen es por los recursos naturales, vienen por el botín, que es las riquezas naturales de Venezuela, su petróleo, su gas, sus minerales raros, y lo mismo con toda la región latinoamericana. No podemos olvidar que en América está la mayor reserva de agua, tenemos el arco de litio, ¿ya? Tenemos el cobre, tenemos grandes riquezas y diversidad que hoy los Estados Unidos vienen a apropiarnos con el pretexto de la lucha antidrogas. Por eso la propuesta que hemos tenido con claridad es integración regional, una ruta clara latinoamericana y caribeña que nos permita avanzar hacia la integración sur-sur. Petro ha abanderado la ruta de la seda. Petro está claramente con la CELAC social, que ha sido un punto de integración muy importante, pero también queremos decirle que estamos en el mundo de los BRICS como una manera distinta de avanzar en esta transición que se está haciendo de un mundo unipolar a un mundo multipolar, donde todos y todas quepamos entre iguales, con respeto y podamos hacer un desarrollo sostenible. Ese es el gran problema en que Petro se les ha convertido para los Estados Unidos y hoy lo castigan metiéndolo a la lista Clinton para intimidar y de esta manera tratar de que Colombia sea la cabeza de playa de la agresión contra Venezuela, contra Cuba y contra todos los gobiernos progresistas de la región. Eso no va a suceder porque este gobierno del cambio trabajará por mantenerse y es muy importante también vincular ahí Fidel. Ese también es un legado que nos dejó el comandante Fidel Castro. Para nosotros, yo creo que
es claramente necesario la unidad y la integración latinoamericana. Y eso pasa hoy por defender los procesos que tienen estos países. Eso pasa, por ejemplo, seguir trabajando para que se pare el bloqueo contra Cuba. Eso significa seguir trabajando para que se respete la soberanía de cada uno de nuestros países. Eso trabaja porque se pare también el genocidio que hoy se comete en Palestina, un asesinato a cielo abierto, violentando todas las normas y las reglas internacionales. Creo que hoy hay una reflexión clara y es esa necesidad. Y al interior de nuestro país ocurre lo mismo. Yo siento en Colombia ya el cambio es imparable, ya el cambio empezó. El solo hecho de entregarle tierras a aquellas víctimas que fueron despojadas, sus familias asesinadas y que hoy sus hijos reciban esa tierra para que la cultiven, ya valió la pena. Pero ver esas comunidades excluidas, esa Colombia profunda que nunca tenía nada, verla hoy con procesos de educación, con universidades, avanzando, eso ya valió la pena. Pero sobre todo la conciencia de que nuestra voz sí vale y que sí se puede gobernar desde otra perspectiva, desde otro horizonte, donde no es solamente la rentabilidad de los derechos como mercancías, como el de la salud, el derecho al trabajo, no, estamos dignificando y hacia allá claramente Colombia sabe que sí es posible, pero necesitamos estar unidos para que efectivamente todas estas mentiras que todos los días nos repiten puedan avanzar hacia la profundización de la democracia y la paz que tanto necesita nuestro país.